Hola a todos, muy buenos días, mi nombre es Luciano Portas y en este video estamos en una nueva entrega para la Escuela Shanti en conjunto con su directora Patricia Pud. Vamos a hablar sobre las escoliosis, que son estas desviaciones de la columna que generalmente empiezan en la juventud y pueden ir progresando con el crecimiento, aunque también una vez que ya se han detenido, luego en la vida adulta, según cómo vayamos cuidando nuestro cuerpo, puede influir en que estas curvas se vayan acentuando y puedan terminar a la larga produciendo, incluso en los casos más graves, trastornos respiratorios o trastornos cardiovasculares, ¿sí? Así que quédense conmigo, vamos a hablar sobre las escoliosis. Ahora vamos a hablar de la anatomía normal de la columna vertebral. Siempre que se hable de lo patológico, vamos a dar un repaso de lo normal, ¿sí? Para que podamos entender por qué se dan los procesos patológicos. En este caso tenemos una columna vertebral, ¿sí? Está dibujada. Esto ya es una diapositiva que presenté en el video de hernias de disco, pero ahora vamos a profundizar más los conocimientos porque tenemos que conocer más la generalidad de la columna vertebral, ya que aquí vamos a hablar de toda la columna, no solo del disco intervertebral, ¿sí? Así que quédense, no piensen que va a ser lo mismo el video. Bueno, en este caso tenemos una columna vertebral. Yo voy a poner un punterito láser para poder ir señalando las diferentes partes. Como podemos observar, tenemos una imagen de una columna en un plano anterior, en un plano posterior y en un plano sagital, que sería lateral izquierdo, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta de qué lado de la columna es del que estamos hablando? Bueno, muy sencillo. Yo sé que los cuerpos vertebrales siempre se encuentran hacia el lado anterior. Quiere decir que esta columna está de frente a mí. Esta persona, si es que tuviera la columna puesta, por decirlo de una forma, estaría mirándome a mí. En cambio, en esta columna, esta persona estaría mirando, estaría no mirando, estaría de espaldas a mí, ¿sí? Y me doy cuenta porque aquí hay unas saliencias que son las apófisis espinosas que muy fácilmente permiten que me dé cuenta que es una vista posterior. Y en este caso, bueno, es una vista sagital porque me doy cuenta fácilmente por las curvaturas, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir de la columna vertebral? La columna vertebral, como podemos observar, son muchas vértebras que se han puesto una encima de la otra y forman una especie de pilar. Entonces vamos a decir que la columna vertebral es un pilar óseo que está formado por la superposición de vértebras. Y si se quiere agregar, podemos decir también que está formada por aquellos componentes articulares entre las vértebras que pueden ser, por ejemplo, los discos intervertebrales. También hay otras articulaciones, ¿sí? Por ejemplo, en la región posterior, si podemos observar, esto es un cuerpo vertebral a donde estoy señalando que se va a articular con otro cuerpo a través de un disco intervertebral. Pero hacia la región posterior tenemos una articulación también que se va a dar entre apófisis articulares y cada vértebra tiene una apófisis articular inferior y otra superior. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, sí, en una imagen que sea más clara. Lo importante también que tenemos que entender de esto es que presenta distintas regiones y cada región va a presentar también cada vértebra características distintas. Por ejemplo, en la región cervical tenemos 7 vértebras cervicales. Estas, bueno, son más pequeñas en tamaño, tienen cuerpos pequeños y las dos primeras que se encuentran más hacia superior son la primera el Atlas, que se llama así en, digamos, memoria del dios Atlas que sostiene el peso del mundo en sus espaldas. Y la segunda vértebra es el Axis. Estas son las más, digamos, llamativas porque presentan características que son muy diferentes con respecto a las otras cervicales. Pero el resto no presentan muchas más características distintas que ser el tamaño, que son más pequeñas. Con respecto hacia la parte torácica, bueno, los cuerpos vertebrales empiezan a ser un poquito más grandes, como podemos observar, las apófisis transversas van a presentar, digamos, unas carillas articulares para las costillas, porque este sector es el que forma en conjunto a las costillas y el esternón la jaula torácica y van a
tener, digamos, albergando a los principales órganos como ser los pulmones y ser el corazón, que son los principales. No quiere decir que no todos sean importantes, pero los más vitales son esos. En el sector lumbar podemos observar que son 5 vértebras lumbares. Sus cuerpos vertebrales son mucho más grandes porque deben soportar mucho más peso hacia arriba. Entonces tiene cierta lógica que sean más grandes. Y también los discos intervertebrales que participan en, digamos, sostener ese peso, en amortiguar esos impactos, también deben ser mucho más grandes, por eso están graficados de esta forma. Hacia abajo tenemos el sacro, que es un hueso piramidal con una base hacia superior y un vértice hacia inferior. Está formado por 5 vértebras que se han fusionado e incluso en esta imagen podemos ver los vestigios de esa fusión, ¿sí? Y más hacia abajo tenemos lo que sería el coxis, que son 3 o 4 vértebras coxígeas que son un vestigio de la evolución. Otro factor importante a tener en cuenta son las curvas, porque nosotros presentamos curvas normales y algunas personas por ahí se confunden. Las curvas normales son estas, por ejemplo, la cervical, la torácica, la lumbar y la sacrocoxígea, ¿sí? En este caso, cuando vemos una curva, tenemos un sector de la curva que es donde está el hueco. En este caso lo estoy marcando en la región cervical. Tenemos la concavidad hacia posterior y la convexidad hacia anterior. Siempre que la convexidad sea hacia anterior, estamos hablando de una lordosis. Y en el caso de que la convexidad sea hacia posterior y la concavidad hacia anterior, estamos hablando de una cifosis. Tenemos dos lordosis, una cervical y una lumbar. Y tenemos dos cifosis que son las torácicas y las sacrocoxígeas. Siempre que estas se disminuyan de tamaño, van a producir una rectificación que no es bueno porque no permite una distribución correcta del peso. Estas curvaturas tienen un porqué, ¿sí? Distribuyen el peso y permiten que la fisiología del ser humano funcione correctamente. Pero si es que estas se rectifican, van a producir contracturas, dolores, malestares, ¿sí? Lo normal es que presente estas curvaturas, pero si estas incluso se aumentan, también van a producir una deficiencia, ¿sí? Por eso es importante que hagamos actividad física y que mantengamos la columna en orden. También es muy importante que les digo que se vayan familiarizando con los conceptos de cifosis, lordosis, porque después cuando por ahí nos puede tocar un alumno que necesite, qué sé yo, que uno vea mínimamente una placa, o quizá el doctor le ha dicho que tengo una cifosis y tengo que trabajar, tengo una hipercifosis y tengo que trabajar. Bueno, yo tengo que saber de qué me está hablando el alumno y qué es lo que me está indicando el doctor que puede favorecer ese alumno. Entonces también tengo que entender los conceptos. No es lo mismo que me diga que es una cifosis aumentada que es una cifosis, ¿sí? También tenemos que familiarizarnos con los conceptos, por ejemplo, de levoconvexo o de dextroconvexo. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí no lo vemos, pero cuando las desviaciones de la columna son hacia un lado izquierdo, es una cosa y cuando es hacia el lado derecho es otra. Por ejemplo, si estamos hablando de dextroconvexo, estoy diciendo que la parte de la convexidad está hacia el lado derecho, entonces la persona va a estar inclinada hacia el lado izquierdo. Y cuando decimos levoconvexo, estamos hablando de que la convexidad es hacia la izquierda, por lo tanto la persona está inclinada hacia la derecha. En esta imagen aún no la vemos, pero ya más adelante les voy a mostrar imágenes, ¿sí? Bien, ¿qué función tiene en el ser humano? Por supuesto, entre sus funciones es proporcionar sostén estático y dinámico. La columna tiene que mantener la postura mientras nosotros estemos estáticos o moviéndonos, ya sea corriendo, ya sea caminando, ya sea cualquier cosa que sea funcional, se va a mantener estática en la posición que nosotros necesitemos gracias a ese soporte que nos brinda. También, bueno, permite la postura erecta, que somos de los pocos, digamos, seres vivos, vertebrados que hemos conseguido esta postura en bipedestación, y es gracias a que la columna se mantiene erecta cuando estamos caminando, cuando estamos parados.
Otra de las funciones también es que proporciona protección. Aquí tenemos una vista en un plano sagital, bueno, tenemos los diferentes sectores de la columna vertebral y podemos ver un conducto, ¿sí? Este conducto está formado por la superposición de orificios medulares, ¿sí? Cada una de las vértebras presenta un orificio y si yo lo superpongo uno encima de otro van a formar un conducto largo. Bien, vamos hacia superior. Como yo puedo ver, aquí tengo la cavidad craneana donde se encuentra el encéfalo en su interior. Hacia esta parte veo el cerebelo. Bien, aquí veo el diencéfalo. Y acá hay una estructura que también está dentro del cráneo, ¿sí? Este es el tronco encefálico que está formado desde arriba hacia abajo por el mesencéfalo, por el diencéfalo, perdón, me equivoqué, por el mesencéfalo, por la protuberancia y por el bulbo raquídeo. Bien, cuando yo me continúo pasando el hueso occipital a esta altura hacia abajo, se empieza a llamar médula espinal, ¿sí? Entonces la médula espinal se encuentra alojada en el conducto medular espinal y se va a continuar derechito, derechito hasta acá, ¿sí? Bueno, en este gráfico termina en L1, pero puede llegar hasta L1, L2 aproximadamente según las características anatómicas de cada individuo. ¿Y qué sucede a partir de aquí? Bueno, que termina en una formación cónica que se llama cono medular y luego los axones de los nervios van a tener que proyectarse hacia sus correspondientes forámenes transversos para poder emerger desde el conducto medular a ir a, bueno, proporcionar información sensitiva o motora a las diferentes partes del cuerpo. Muy bien, ahora vamos a pasar a explicar las partes de una vértebra tipo. A lo mejor esto ya para algunas personas es redundante, pero es importante repasar para poder entender la anatomía y la fisiología de la columna vertebral, ¿sí? Vamos a hacer un recuerdo anatómico de una vértebra. Esta es una vista superior de una vértebra tipo. Vamos a poner los sectores de cada una. Tenemos la parte anterior, la parte posterior, derecho e izquierdo, ¿sí? Y también vamos a poner una imagen un poco más geométrica, ¿sí? En un plano tridimensional de esta vértebra. Bueno, lo que vamos a poder observar hacia la parte anterior de la vértebra es el cuerpo. Este cuerpo vertebral generalmente son de diferentes tamaños según en qué parte de la columna se encuentren. Sabemos que van a aumentar de tamaño a medida que vayan descendiendo, ¿sí? Tenemos hueso compacto hacia su periferia y tenemos hueso esponjoso en su interior. Hacia la parte lateral, ¿sí? Ya sea izquierda o derecha, tenemos dos prominencias óseas que se llaman apófisis transversas. Estas apófisis dan sitio de sujeción a los músculos y a los ligamentos. Y también hacia posterior tenemos otra apófisis que es la espinosa, ¿sí? Las transversas son pares, mientras que las espinosas son únicas en cada vértebra. Entre la unión de las apófisis transversas con las espinosas hay un sector que son las láminas, ya las voy a marcar, y aquí hay una saliencia ósea. Esto corresponde a lo que serían las apófisis articulares, ¿sí? Estas son dos apófisis articulares que se encuentran en todas las vértebras. Tenemos dos superiores y dos inferiores, ¿sí? Están representadas en la imagen tridimensional como un pilar azul. ¿Qué quiere decir esto? Que la vértebra no se va a articular solo con el cuerpo vertebral a través de los discos intervertebrales, sino que también lo hace a través de estas apófisis articulares, ¿sí? Que se encuentran más hacia posterior y presentan dos superiores que se van a articular con las dos inferiores de la vértebra que se encuentre por arriba y las dos inferiores se van a articular con las dos superiores de la vértebra que se encuentre por debajo. Es un poquito un trabalengua, pero es la forma de explicarlo, ¿sí? Y también tenemos, bueno, acá hay un sector que sería este en amarillo, que son las láminas, es el sector generalmente por el que digamos, al diseccionar se va a ingresar a la médula espinal a través de las diferentes cirugías o una intervención quirúrgica. Y luego tenemos, bueno, la unión entre el cuerpo y las apófisis transversas también corresponde a una estructura ósea que son los pedículos.
Acá vamos a empezar a explicar un poquito las vértebras para ver las características. Como podemos observar, las vértebras cervicales son con unas apófisis espinosas más prominentes, no prominentes, sino, ¿cómo decirlo?, más alargadas, ¿sí? Y también aquí podemos observar las carillas articulares, ¿sí?, superior e inferior. Esta es una vista sagital, por lo tanto vemos solo una superior y una inferior, pero cada vértebra va a tener dos. Y tenemos los cuerpos vertebrales que son más pequeños. ¿Cuáles son las más características o las más llamativas que pueden presentar cierta diferencia anatómica? Son el atlas, que está hacia arriba, como podemos observar, es prácticamente un arco anterior y un arco posterior. Que se va a articular con la segunda vértebra, que es el axis, ¿sí? El atlas, a diferencia del axis, no presenta cuerpo, y en realidad a diferencia de todas las vértebras del cuerpo, ¿sí?, porque todas presentan un cuerpo. Pero el axis también se caracteriza por presentar una saliencia, que es la apófisis odontoide. Bien, como podemos observar en el atlas, tenemos como dos carillas articulares. Esas se van a articular con los cóndilos occipitales del hueso occipital, ¿sí? Es la parte a donde se va a sujetar o se va a deslizar el occipital cada vez que nosotros movamos el cráneo. Y bueno, aquí tenemos una imagen que representa cómo se van a articular. Las vértebras torácicas, como ya dijimos, son un poquito más grandes porque ya van cada vez más hacia abajo y van a presentar estas carillas articulares para articularse con las costillas. Y finalmente tenemos las vértebras lumbares con cuerpos vertebrales mucho más grandes. Sus apófisis espinosas son un poco más obtusas, ¿sí? Ahora vamos a pasar a explicar los discos intervertebrales muy brevemente. Sabemos que entre cada cuerpo vertebral tenemos unos discos de fibrocartílago que presentan una periferia que se llama anillo fibroso y un núcleo pulposo. Ahora vamos a explicarla en detalle. Bueno, acá hay un plano tridimensional. Podemos observar por un lado la médula espinal, que se encuentra alojada en el conducto medular. Aquí por supuesto se ha diseccionado lo que sería uno de los cuerpos vertebrales, simbólicamente porque es un dibujo. Y aquí está representado ese corte, ¿sí? La médula espinal va a lo largo de todo el conducto y por cada foramen transverso que se forma entre la unión de las diferentes vértebras, va a salir un nervio que va a llevar información sensitiva y motora a las diferentes partes del cuerpo. También tenemos, por supuesto, las raíces de los nervios posteriores, que es lo que estoy explicando. Tenemos los cuerpos hacia anterior. Tenemos los discos que están formados por el núcleo pulposo y el anillo fibroso. Bien, ¿qué tipo de articulación, según su movimiento, es la articulación intervertebral, ¿sí?, entre cada vértebra? Bueno, nosotros recordemos que las diartrosis son móviles, las anfiartrosis son semimóviles y las sinartrosis son inmóviles. En el caso de las intervertebrales, es la clasificación que corresponde a las anfiartrosis. ¿Cómo se componen anatómicamente los discos intervertebrales? Bueno, ya lo expliqué, tienen un núcleo pulposo y un anillo fibroso. El núcleo pulposo es deformable, tiene características de tener una apariencia transparente, gelatinosa. También está formado principalmente por agua, ¿sí?, entre un 80 a un 90%, y también proteínas con ácido hialurónico y fibras colágenas entre un 15 a un 20%, ¿sí? Básicamente el anillo fibroso y el núcleo pulposo no difieren casi en componentes, ¿sí? Más lo que los va a diferenciar es la cantidad de estos componentes que presentan. Y bueno, tienen un tipo de colágeno que es tipo 2, que es un poco más deformable, es un poco más laxo, por decirlo de alguna forma. En el caso del disco fibroso, es un disco resistente. Como podemos observar en esta imagen, está formado por digamos, fibras concéntricas a modo de metámeras de cebolla. Cuando nosotros cortamos una cebolla, vamos a ver una imagen más o menos parecida. Así son como capas y capas que se van cubriendo entre ellas. Se disponen verticalmente y se van a fijar al borde marginal, ¿sí? Todas las vértebras presentan un borde que es el borde marginal. En ese sector es donde se va a sujetar el disco. También son resistentes a diferentes tipos de fuerza, sobre todo de compresión, pero son débiles al cizallamiento, ¿sí?
Y finalmente, bueno, vamos a decir que tienen entre un 50 y un 60% de agua, tienen un tipo de colágeno de tipo 1, ¿sí? Es un colágeno mucho más resistente. Pasando de imagen, los discos intervertebrales tienen una fisiología, tienen una función, y es poder amortiguar el impacto entre los cuerpos vertebrales. ¿Cómo actúan estos, por ejemplo, en los diferentes movimientos de la columna? Bueno, en el caso de la flexión podemos observar que los discos, por supuesto los cuerpos al flexionar se van a aproximar en su parte anterior unos a otros, ¿sí? Y lo que va a ocurrir es que el núcleo pulposo va a desplazar su fuerza hacia la pared posterior, produciendo, digamos, compresión sobre el anillo fibroso en esa región. Y después, en el caso de la extensión, se van a aproximar también los cuerpos vertebrales, las apófisis espinosas entre ellas, y se va a producir un desplazamiento del núcleo pulposo hacia la región anterior. Y finalmente, en el caso de la lateralidad, el núcleo pulposo se va a desplazar hacia la izquierda en el caso de que la lateralización sea derecha, y se va a desplazar hacia la derecha en el caso de que la lateralización sea izquierda. Ahora vamos a pasar a explicar los ligamentos. Sabemos que todas las articulaciones suelen presentar ligamentos. Algunos presentan, por ejemplo, las cápsulas articulares, si es que recuerdan la anatomía normal del sistema articular. Estas son como unas mangas que envuelven las superficies articulares y que mantienen a estas unidas. Los ligamentos tienen también cierta función, que es limitar los movimientos, ¿sí? Lo que hacen es que la articulación se pueda mover dentro de determinados rangos. Y en el caso de la columna vertebral hay ligamentos que son muy importantes. Por ejemplo, tenemos los que se encuentran a altura del cuerpo, ya sean posteriores o anteriores a este, se van a llamar longitudinal anterior o posterior, ¿sí? Mantienen unidos los cuerpos. Los que mantienen unidos las láminas son el ligamento amarillo, y los que mantienen unidas las apófisis espinosas son el interespinoso y el supraespinoso. Y finalmente los que van a mantener o van a limitar los movimientos de las apófisis transversas son los intertransversos. Esto no es tan difícil porque, bueno, casi se llaman como el lugar que ocupan, ¿sí? En la columna vertebral. Vamos a empezar a explicar el primero, el ligamento longitudinal anterior. Aquí los he llenado de imágenes para que quede bien claro, ¿sí? Como podemos observar en esta imagen, si me siguen con el puntero láser, van a observar la columna completa en un plano casi sagital. Entonces, lo que podemos observar que el ligamento longitudinal anterior viene bien anterior hacia los cuerpos vertebrales y va descendiendo desde la región occipital, porque es, digamos, es una continuación del ligamento atlanto-occipital anterior, ¿sí? Que une al atlas, que es el primer hueso de la columna, como ya habíamos dicho, con el hueso occipital. Bueno, este ligamento se va a continuar, digamos, de ese ligamento, y va a descender primero como una cinta estrecha, un poco delgada, y poco a poco va a descender. A nivel de la vértebra torácica 3, aproximadamente se divide en tres haces, que van a ser dos laterales, un lateral izquierdo, un lateral derecho y un haz anterior. Los haces, que son izquierdo y derecho, terminan cuando comienza la región lumbar, y los haces anteriores se van a continuar hasta aproximadamente la vértebra sacra 2, ¿sí? Incluso aquí les puse una imagen. Esto es una vista anterior de la región cervical superior, y tenemos el hueso occipital que está cortado, ¿sí? Lo que podemos observar que el hueso occipital, que es esta porción, presenta un ligamento aquí que es el atlanto occipital, como yo les decía. Este es el hueso atlas, y a partir de ahí se empieza a continuar el ligamento longitudinal anterior, y va a descender y va a llegar hasta la región más baja, por supuesto anterior a los cuerpos, hasta aproximadamente la vértebra sacra 2.
Acá también tengo dos imágenes que les quería mostrar. Estos son diferentes libros de los que vengo sacando las imágenes. Quiero llenarlos de imágenes para que quede bien claro el concepto. Esto es del libro Jouvier de anatomía. Podemos observar que son una especie de banda que va a ir recubriendo los cuerpos vertebrales hacia su parte anterior, pero presentan cierta estructura, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del ligamento anterior y posterior, lo que vamos a observar que tienen unas bandas que son más superficiales y otras que son más profundas. Las profundas generalmente se van a ir insertando entre cuerpos vertebrales uno contiguo al otro. En cambio, las superficiales se van a saltear dos o tres vértebras y recién se van a unir. Es la forma en que van a mantener esa unión de los cuerpos vertebrales y que eso no se separe nunca, ¿sí? Incluso les dejé aquí una imagen de una vértebra tipo desde una vista superior. Recordemos que a donde está el cuerpo es anterior, hacia atrás es posterior. Esto sería derecho y esto sería izquierdo, ¿sí? Para este lado. Lo que vamos a observar es que este color verde es el que representa el sitio que estaría ocupando el ligamento longitudinal anterior. Bueno, ahora vamos a continuar con el posterior. Aquí estoy observando que aparentemente me olvidé de escribir algo, no se preocupen, es lo que estoy explicando aquí de que las fibras superficiales tienen un recorrido y las fibras cortas tienen otro, ¿sí? No es que se han perdido de nada, pero quería aclararlo por las dudas haya alguna confusión. Ahora vamos a hablar sobre el ligamento longitudinal posterior. Vamos a sacar el anterior y nos vamos a quedar con esta imagen del posterior. Como podemos observar, esto es una imagen, una vista posterior de la columna vertebral. Se ha removido parte de la vértebra a nivel de los pedículos, se ha hecho un corte y se ha removido todo esto que estoy formando con el círculo, ¿sí? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que podemos ver la parte interior del conducto medular y podemos observar también una banda ligamentaria que está uniendo las vértebras en su parte posterior, en realidad los cuerpos vertebrales en su parte posterior. Lo que tenemos que saber de este ligamento es que viene desde la región basilar del hueso occipital, o sea que es muy superior como el ligamento longitudinal anterior, viene desde la parte superior cervical y occipital y va a descender por la cara posterior de todos los cuerpos vertebrales y va a llegar hasta la vértebra coccygia 1, ¿sí? Así lo explica el libro Jouvier de anatomía. También lo que podemos observar es que está en íntima relación con los discos intervertebrales, ¿sí? Por eso, cuando se lesiona el disco intervertebral con una hernia de disco, puede comprimir este ligamento y puede generar relieves en él que luego van a comprimir a la médula espinal o incluso puede lastimarlo, puede lesionarlo. También en este corte podemos observar que el ligamento longitudinal posterior ocupa otro espacio distinto al longitudinal anterior, ¿sí? Espero que quede claro. En esta imagen que está acá podemos observar cómo el anterior está hacia delante de los cuerpos y el posterior sale del interior del conducto medular. Bueno chicos, ahora vamos a continuar con el siguiente ligamento, con el número 3, es el ligamento amarillo, ¿sí? Este es un ligamento elástico, grueso y resistente, ¿sí? ¿Cómo funciona o cómo mantiene o proporciona estabilidad a las vértebras? Bueno, lo hace a través de la unión de las diferentes láminas. Recordemos que entre la unión de las apófisis transversas con las espinosas, este sector se llama lámina. Bueno, ¿cómo hace? Se va a fusionar, en el caso de la vértebra que se encuentre por debajo, desde el borde superior de esta, a nivel de las láminas, se va a proyectar hacia arriba y se va a unir con el borde inferior de la lámina que se encuentre por arriba. Es un poquito un trabalengua, pero es exactamente así como se describe la anatomía, ¿sí? Así que vamos a ir familiarizándonos con los conceptos de a poco, no se preocupen. Vamos a aprender todo esto, ¿sí? Entonces, espero que quede bien claro. O sea, la vértebra que se encuentre por debajo, la subyacente, va a dar un sitio de fijación al ligamento en su extremo superior a nivel de las láminas y la superior,
la suprayacente le va a dar sitio de inserción, pero en su parte inferior también a nivel de las láminas, ¿sí? Van a terminar formando un cordón que va desde el axis hasta el sacro, que va a mantener la estabilidad en esta altura. Incluso podemos observar cómo este ligamento contribuye a la formación de lo que sería el orificio transverso, ¿sí? Acá tenemos una imagen, esto es un corte sagital, se ha cortado la vértebra por la mitad, estamos viendo una de las mitades que sería la derecha en este caso, pero en su parte interna. Entonces tenemos, por ejemplo, para que vayamos relacionándolos, el cuerpo vertebral, que sería esto, está cortado, hacia adelante el ligamento longitudinal anterior, por detrás del cuerpo el ligamento longitudinal posterior. Aquí podemos ver cómo este ligamento, tanto el anterior como el posterior, se relacionan con el disco intervertebral, que si se hernia para atrás, no sé si está bien dicho hernia, sino que se produce una hernia, va a producir un relieve que va a comprimir todo lo que pase por el conducto medular. En el caso de que se produzca hacia el lado anterior, no va a haber tanto problema porque no va a comprimir estructuras nerviosas importantes, entonces no va a generar sintomatología de dolor, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el ligamento amarillo que está fusionando las láminas, ¿sí? Y hacia aquí tenemos una apófisis espinosa que está cortada, que está fusionada por el ligamento interespinoso, y aquí tenemos el supraespinoso, ¿sí? Para que vayamos relacionándolo. Pero bueno, ya vamos a hablar específicamente de estos ligamentos, no se preocupen. Bueno chicos, ahora vamos a continuar con los siguientes ligamentos. Vamos a hacer un resumen de los 3 ligamentos que nos quedan por explicar porque son más sencillos, ¿sí? En el cuarto lugar tenemos el ligamento interespinoso. Es un ligamento que corresponde a la unión de las apófisis espinosas, como podemos ver en esta imagen superior. Se encuentra uniendo lo que sería la superficie inferior de la apófisis espinosa de la vértebra suprayacente con la superficie superior de la apófisis espinosa de la vértebra subyacente, ¿sí? O sea que la vértebra por debajo va a dar un sitio de sujeción por su parte superior, y la vértebra que se encuentre por arriba va a dar un sitio de sujeción en su parte inferior, y así se van a unir y se van a mantener fijas, ¿sí? Por lo tanto, cuando la persona intente flexionar la columna hacia adelante, lo que va a ocurrir es que se va a limitar ese movimiento gracias a este ligamento. También tenemos otro que es el supraespinoso, que forma un cordón más denso, es un poco más fuerte, une los vértices de las apófisis espinosas y recorre toda la columna vertebral, que en su parte cervical se va a terminar llamando ligamento nucal, ¿sí? Por las dudas es el mismo. Y tenemos los ligamentos intertransversos, ¿sí? Que son unos ligamentos que van a unir a las apófisis transversas una contigua a la otra. Entonces, cuando se haga, por ejemplo, una lateralidad derecha, van a ser los ligamentos intertransversos izquierdos lo que van a limitar ese movimiento, y si ocurre en sentido opuesto van a ser los derechos, ¿sí? Bueno chicos, para poder concluir ya con los ligamentos de la columna vertebral, vamos a hacer un resumen. Aquí está el pequeño resumen, son todos los ligamentos de los que venimos hablando. Tenemos el ligamento vertebral anterior por delante de los cuerpos vertebrales, el ligamento vertebral posterior, que es el longitudinal, ¿sí? No se olviden, que va por la parte interna del conducto medular posterior a los cuerpos vertebrales. Tenemos los ligamentos amarillos que unen las láminas, los ligamentos interespinosos que unen las apófisis espinosas, el ligamento supraespinoso que también une las apófisis espinosas pero en sus vértices, y finalmente los intertransversos. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a pasar a la parte muscular de la espalda de la columna para ser más precisos, ¿sí? Vamos a hablar del grupo esplenio, de los erectores, de los transversos espinosos y de los segmentarios.
Bien, para empezar tenemos el primer grupo que son los esplenios, son solo dos grupos musculares. Aquí la idea, chicos, no es que nos volvamos locos con las orígenes y las inserciones, ¿sí? Incluso eso de origen e inserción ya no se usa tanto, sino que es de inserción e inserción, porque lo que más nos importa es la proyección de la fibra para poder entender el movimiento que van a ejecutar. ¿Es importante que conozcamos los músculos? Sí. ¿Es importante que conozcamos de dónde van a dónde van? Sí, pero luego cuando nosotros queremos hacer prácticas para poder activar estos músculos, no podemos aislarlos, ¿sí? Estos músculos van a trabajar juntos. A lo sumo vamos a poder aislar algunos, pero siempre de una forma, digamos, ¿cómo decirlo? No completa, porque no podemos aislar la actividad muscular porque el músculo trabaja en cadenas musculares. Pero una vez aclarado esto, vamos a continuar. ¿Sí? Vamos. Los grupos esplenios, bueno, tenemos dos, el esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello. Cada uno tiene proyecciones distintas. Tiene su origen, por ejemplo, el esplenio de la cabeza en lo que sería el ligamento nucal. No sé si se acuerdan que les dije que el ligamento que sería el supraespinoso es un cordón que va por los vértices de las apófisis espinosas y a nivel cervical va a formar el ligamento nucal. Bueno, va desde el ligamento nucal, que en esta imagen no se encuentra, pero para que sepan, y va desde las apófisis espinosas de C4 a T3 aproximadamente, y se va a proyectar en sentido oblicuo y superior hacia las apófisis mastoides del hueso temporal y parte del occipital. Bien, ¿cuál va a ser su función? Bueno, si es que yo hago una contracción unilateral, va a tomar como punto fijo las apófisis espinosas y va a traer este segmento hacia él. Por lo tanto, va a ejecutar una rotación de cabeza, ¿sí? Y cuando yo actúo con este músculo bilateralmente, van a utilizar de punto fijo ambos, ¿sí? De cada lado, van a traccionar del cráneo hacia posterior y van a realizar una extensión de cabeza y cuello. Lo mismo pasa parecido con el esplenio del cuello, ¿sí? Solamente que va a cambiar principalmente sus sitios de fijación. Se va a originar desde las apófisis espinosas de T3 a T6 y se va a proyectar hacia las apófisis transversas de C1 y C2, por lo tanto tiene un accionar más en el cuello y el otro más en la cabeza. Ahora vamos a hablar de un grupo muscular que son 9 músculos, solo que lo vamos a ir dividiendo para poder entenderlos, que son los erectores. Y primero vamos a hablar del grupo iliocostal de los erectores, que son el grupo más externo, si se quiere, de estos grupos musculares. Entonces vamos a hablar primero del ilio costal cervical. Si es el más superior, se originan desde la tercera a la séptima costilla y se van a proyectar hacia las apófisis transversas de la vértebra cervical, número 4 a la 6. ¿Sí? Su función, bueno, va a ser una extensión cervical en el caso de que sea una contracción bilateral de ambos lados y en el caso de que sea unilateral van a producir una lateralización de cabeza. Luego tenemos los ilios costales que son torácicos desde la séptima costilla a la doceava y se van a insertar entre la costilla 1 a la 6. Van a producir una lateralización torácica en el caso de que sea una acción unilateral y en el caso de que sea bilateral va a ser una extensión de la región torácica. Luego tenemos el ilio costal lumbar, es el más bajo. Lo que va a hacer, se va a originar desde las crestas ilíacas, como podemos observar, y se va a proyectar hacia la séptima costilla hasta la doceava y van a producir lo que sería una lateralización de la región lumbar y una extensión de la región lumbar en el caso de que sea la acción bilateral. Vieron que no cambia mucho. Lo que cambia es el sector en el que prácticamente actúa cada uno, ¿sí? Es lo importante que sepamos.
Ahora vamos a pasar a explicar el grupo de los longuísimos, que en relación con los iliocostales se encuentran mucho más mediales, ¿sí? Bueno, no mucho, pero sí un poco más mediales, más próximos a la línea media y más próximos a la columna vertebral. También se dividen en tres, tenemos el longuísimo de la cabeza, tenemos el longuísimo cervical y el longuísimo torácico, ¿sí? En el caso del longuísimo de la cabeza, como podemos observar, se va a originar en las apófisis transversas de las vértebras de la torácica 1 a la torácica 4 y de la cervical 4 a la cervical 7. Se va a proyectar hacia arriba en dirección oblicua y superior hacia las apófisis mastoides del hueso temporal. En el caso del longuísimo cervical es un poco más bajo y se encuentra tapado por el longuísimo de la cabeza y se va a originar en las apófisis transversas de T4 a T5 y se va a insertar en las apófisis transversas de la cervical 2 a la 6, ¿sí? Y finalmente el longuísimo torácico, que no se encuentra del lado izquierdo, sino que se encuentra del lado derecho, que es este que estoy marcando con el puntero láser. Podemos encontrarlo aquí, ¿sí? Este se va a originar en las apófisis transversas de L1 a L5. En este sector se va a proyectar de forma oblicua, externa y superior hasta las costillas, digamos la costilla 9 y la costilla 10. Y luego se va a proyectar hacia las apófisis transversas de torácico 1 a la torácica 6. Aproximadamente hasta aquí, ¿sí? Bueno. Es todo lo que vamos a hablar de los longuísimos. Me estoy olvidando de su función. Bueno, cada uno de estos tiene funciones similares, son todos erectores, por lo tanto van a producir extensión de los diferentes lugares a donde se encuentren. El longuísimo de la cabeza va a extender la cabeza, el longuísimo cervical va a extender el cuello, el longuísimo torácico va a producir extensión de tórax, ¿sí? Y en el caso de que sea unilateral van a producir lateralización de cada sector en el que se encuentre. Muy bien. Estos son los últimos tres que corresponden a los grupos erectores. Vamos a hablar de los espinosos, ¿sí? En el caso de los espinosos también los vamos a dividir en tres: espinoso de la cabeza, espinoso de la región cervical y espinoso de la región torácica. En el caso de sus inserciones, bueno, sus proyecciones van a ser, en el caso del espinoso de la cabeza, desde las apófisis transversas de la torácica 1 a la torácica 6, y estos están en un plano mucho más medial, están prácticamente sobre el dorso de las vértebras. Bueno, estas se van a proyectar hacia superior hasta el hueso occipital, ¿sí? En el caso del espinoso cervical, bueno, se va a originar en el ligamento nucal y en la apófisis espinosa de cervical 7. Este es el ligamento nucal, como pueden observarlo, continuación del ligamento supraespinoso en el resto de la columna. Bien, y luego tenemos el espinoso torácico, que va desde las apófisis espinosas de T10 a L3. Este es más inferior y se va a proyectar hacia T1 a T8, ¿sí? Cuando yo digo T1 a T8 quiere decir que van a abarcar todas las vértebras de T1 hasta T8. Estos son todos extensores puramente de columna, ¿sí? En sus respectivos sectores. En el siguiente grupo muscular, que es el grupo 3, vamos a hablar de los músculos transversos espinosos. En este caso vamos a hablar en esta diapositiva de los transversos, de los semiespinosos de la cabeza, del cuello y torácico, ¿sí? Bueno, cada uno va a corresponder a diferentes sectores, pero es importante que entendamos que estos van de apófisis transversas a apófisis espinosas, ¿sí? En el caso del de la cabeza, va a ir desde las apófisis articulares de C4 a C6 y de las apófisis transversas de C7 a T1, ¿sí? Aproximadamente a este nivel, y se van a insertar en el hueso occipital. En el caso de que bueno, sea el semiespinoso del cuello, lo tenemos del lado derecho, se va a originar desde las apófisis transversas de T1 a T5 y se va a proyectar en dirección oblicua hacia las apófisis espinosas de C1 a C5. Y finalmente, para terminar, tenemos el más inferior, volvemos al lado izquierdo, tenemos el semiespinoso torácico, que se va a proyectar de T6 a T10 y se van a proyectar estos hacia las apófisis espinosas de cervical 1 a cervical 6.
todo esto, cuando actúan unilateralmente, van a rotar la cabeza, el tronco y el cuello en sus diferentes sectores, y en el caso de que sea bilateral, van a contribuir a la extensión de cada uno de estos sectores. Ahora vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a hablar de los músculos multífidos. Es como una cadena bien larga, así va por casi toda la columna vertebral. Así que para analizarlo, veamos su origen. Se originan en el sacro, se originan en el ilión, como podemos observar. Ya pongo el puntero láser, perdón, que a veces lo saco. Se va a originar desde la parte más inferior, el sacro y el ilión, se van a ir hacia las apófisis transversas, se van a originar, perdón, también de las apófisis transversas lumbares, de las apófisis transversas torácicas y de las apófisis transversas de C4 a C7. Y todos estos se van a proyectar hacia la segunda apófisis espinosa por encima de su origen. ¿Qué quiere decir? Que van a sobrepasar una vértebra por encima y se van a ir a la segunda que se encuentre suprayacente a ella, ¿sí? ¿Cuál es su función? Bueno, cuando hacen una contracción unilateral van a contribuir a la rotación de columna en sus diferentes sectores, y en el caso de que sea una contracción bilateral van a ayudar a que realicemos la extensión. No tiene otra ciencia estos músculos. Dentro de los músculos rotadores vamos a tener a los rotadores cortos y rotadores largos, ¿sí? Y son muy parecidos a los multífidos, pero estos se van a encontrar solo en el sector torácico. En el caso de los que son cortos, se van a ir hacia la apófisis espinosa de la vértebra que esté por encima de ellos. Y en el caso de los largos, se van a proyectar hacia las apófisis espinosas de la segunda vértebra que esté por encima de ellos, ¿sí? Por eso tienen esta estructura. Y para finalizar los grupos musculares tenemos los segmentarios, es el último grupo del que hablamos, no se preocupen, ya terminamos. Tenemos los interespinosos y los intertransversos. Bien, en el caso de los interespinosos van a ir de apófisis espinosa a apófisis espinosa. No voy a entrar en más detalles, ya saben que uno se va a originar en el extremo superior de una de las apófisis y el otro le va a dar sitio de sujeción desde su borde inferior, ¿sí? Entonces van a formar una cadena muscular que va a ayudar a extender y a estabilizar los movimientos de la columna vertebral. Y también tenemos los intertransversos que van de apófisis transversa a apófisis transversa y también son estabilizadores y contribuyen a la flexión lateral de la columna. Estos son todos los grupos musculares que tenemos que saber, chicos, para poder luego, cuando trabajemos una escoliosis, conocer qué es lo que estamos trabajando. No quiere decir que tienen que memorizar todos estos músculos al 100%. Ya les dije que los músculos no trabajan de forma aislada. No es que yo voy a poder aislar estos músculos y decir, bueno, quiero trabajar el interespinoso del sector tal. No, puedo de última trabajar sobre un sector intentando disminuir la actividad de otro sector, pero no voy a poder aislarlo al 100%. Y también es importante que tengamos en cuenta estos músculos porque cuando se producen desbalances entre ellos en conjunto con afecciones ligamentarias, afecciones óseas, afecciones articulares, van a terminar produciendo las escoliosis. Entonces nosotros cuando trabajemos con escoliosis tenemos que conocer toda la anatomía de la columna vertebral para saber cómo podemos contribuir a mejorar esa columna o a prevenir que esta escoliosis siga avanzando en el tiempo. Entonces vamos a poder saber cuál va a ser la postura que puede favorecer según el tipo de escoliosis que tenga el alumno y cuál no, ¿sí? Cuál es la que deberíamos evitar. Por lo tanto, es súper importante que conozcamos a grandes rasgos, por lo menos, cómo está formada la columna vertebral en su generalidad y podamos luego trabajar más tranquilos y evitar que podamos lesionar al alumno o podamos perjudicarlo de alguna forma, ¿sí? Nosotros recordemos que somos facilitadores de salud, o sea que nosotros vamos a intentar ayudar siempre al alumno.
Bueno, esto es todo para este primer video. Me parece que es importante que puedan digerir toda esta información que han recibido, puedan analizarla. A lo mejor puedo haber tenido algún error en alguna parte, que no creo porque siempre chequeo la información, pero bueno, todos somos humanos, podemos equivocarnos. Así que si es que tienen alguna duda, hay muchos videos de anatomía, hay muchos libros. Yo les puedo recomendar Tórtora, es el libro de anatomía y fisiología, que es muy sencillo. También si quieren ir a otros un poquito más complejos, pueden ir por ejemplo al Gray de anatomía, pueden ir al Rubier, sí, pero ese ya es de excelencia, ¿sí? Ese ya es muy preciso, es para un anatomista. Nosotros no queremos ser anatomistas, queremos conocer cómo funciona el cuerpo y nada más, ¿sí? Hasta ahí nomás, de una forma más superficial si se quiere. Así que les mando un saludo muy grande, espero que lo disfruten al video, hagan pausa las veces que necesiten hacer pausa y vayan anotando para que vayan memorizando lo que necesiten memorizar o para que vayan estudiándolos de a poco, ¿sí? Un saludo muy grande de parte mía y de parte de la Escuela Shanti de Yoga para todos.